Buenas noches, profesor. Mi nombre es Charek Dayana Trujillo Ruiz, soy estudiante del segundo semestre. Hoy les vengo a hablar sobre la ética en función pública. ¿Qué es función pública? Es el conjunto de fundamentos constitucionales, legales, que regulan y velan por el cumplimiento de los fines del Estado colombiano. ¿Qué es ética? Es el conjunto de disposiciones normativas que regulan el ser. La ética mide el comportamiento. También puede ser vista como un conjunto de normas, de reglas. La ética nos permite medir el grado de moralidad que tiene cada persona. La función pública tiene un fundamento constitucional y unos principios. Esos fundamentos constitucionales y los principios los encontramos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Ese artículo nos habla sobre los fines esenciales del Estado, que es servir a la comunidad, promover la propiedad, generar y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que están consagrados a la Constitución. Uno de los derechos que tenemos nosotros, las personas particulares y los servidores públicos, todas las personas en general, es el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión. Todas las personas nacen libres. También tenemos unos deberes que cumplir. Uno de los deberes que tenemos todas las personas es respetar los derechos ajenos y no abusar de los demás, de los propios. Hacer partícipes en una vida política, cívica y comunitaria del país. Debemos también saber que la ética de la función pública para el cuerpo de agentes de tránsito comienza a partir de unos códigos accionales y arqueológicos. También debemos de saber que la función pública hace parte del servidor público. ¿Qué es un servidor público? Es una persona cargada para servirle a su sociedad, para servirle a su comunidad, para servirle al público. Es la razón del ser del Estado colombiano. Los otros servidores públicos, ¿quiénes son? Los servidores públicos son la Policía Nacional, los agentes de tránsito, el ejército y las personas que trabajan para la alcaldía, para las entidades centralizadas, que son la alcaldía, el municipio, Secretaría de Movilidad. Nosotros los servidores públicos tenemos unos derechos que cumplir, que eso los encontramos en la ley 734 en el artículo 33 y 34. En el 33 encontramos lo que son los derechos y en el 34 encontramos los deberes. Uno de los derechos que tenemos los servidores públicos es percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo de su función, ya sea como agente, ya sea como policía nacional, ejército o algún trabajador público. También disfrutar de la seguridad social de forma de condiciones en esta ley. Eso nos dice que nosotros los agentes de tránsito debemos tener bien en claro los derechos que nosotros tenemos. También tenemos unos deberes. Los servidores públicos deben cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, en las leyes, en el decreto, los argumentos, también en las decisiones judiciales y disciplinarias que tenemos nosotros los servidores públicos. Tratar de respetar a todas las personas, tener habilidad, todo para poder desempeñar nuestras funciones. A nosotros los agentes de tránsito nos regula la ley 1310 del 2009, que es la que unifica las normas sobre los agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Nosotros los servidores públicos
tenemos unas funciones generales que es de policía judicial, educativa, preventiva, solidaridad y vigilancia cívica. Estas funciones especialmente son para los agentes de tránsito. Yéndonos también más allá, la función pública en el artículo 6 de la Constitución Política nos habla sobre una fuente constitucional de la responsabilidad jurídica que tiene el servidor público y también los particulares. Bueno, ese servidor público le toca respetar por el cumplimiento de la Constitución, la ley, pero también debe responder por la omisión y la extralimitación que ejercen su función. El artículo 122 de la Constitución Política, nos habla sobre un ejercicio de función pública que obliga a que ese servidor público cumpla de manera detallada con las funciones que sean asignadas por la ley o por el reglamento. Ese artículo nos habla que el servidor público debe de cumplir con su ley, con la Constitución. Un ejemplo, él no se puede extramilitar con un particular. Digamos, un ejemplo claro es que si se pasó un semáforo en rojo, aparte que lo regañó y le hizo el comparendo, eso es extramilitarse al momento de hacer su función como agente de tránsito. El artículo 123 nos enseña, nos dice quiénes son los servidores públicos. Nos enseña además que se le considera prestación de un servicio a un servidor público. Nos dice también el artículo 123 que los servidores públicos son los miembros de corporación públicas, que son los empleados, los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas, como municipios y alcaldía de Ibagué. Profesor, esto es un discurso corto de lo que es función pública y lo que ha basado tanto en la ley 1310, que es del servidor público, que somos los agentes de tránsito. Muchas gracias, profesor, que Dios me lo bendiga.